bienvenidos a una emisión más de ¿Qué hay para hoy? Hoy tenemos una agenda bastante movida, pero sobre todo donde vamos a estudiar, Ros. ¿Cómo Así estás? es, muy bien. Estás muy guapa el día de hoy. Muchas gracias, Humberto. Sí, vamos a seguir en esto que tenemos en nuestro programa, en este compromiso que tenemos en el programa, que es revisar la historia de Venezuela y compartirla con las nuevas generaciones. Vamos a hablar de arquitectura. Algo muy curioso que nos pasa en el día a día es que vamos caminando por las calles de Venezuela, por las calles de Caracas nosotros, y vamos viendo la arquitectura moderna y nos parece hermosísima. Pero también, si vamos, que lo tenemos muy cerca, en el centro de Caracas, podemos observar esa arquitectura colonial que tiene siglos de historia y que vamos a hablar un poco sobre eso. Así es, el tema hoy es eso. Vamos a hablar acerca de la arquitectura colonial. Si usted ha pasado por alguna calle de Caracas o de su estado, de no ser de Caracas, y usted ve alguna arquitectura que le llame la atención, usted debe interactuar con nosotros a través de las redes sociales, @AvilaTVVibra, @que hay pa' hoy, para que comenten con nosotros acerca de esto que estamos hablando el día. Y lo vamos a investigar y lo vamos a compartir. Pero hablando de esa arquitectura colonial que nos recuerda a la historia de Venezuela, siempre lo decimos en todos los programas, pero recordar que tenemos esa mezcla. Originalmente nuestra arquitectura se basaba, por supuesto, en el trabajo indígena, en cómo eran esas características de esa arquitectura indígena, cómo eran las condiciones, pero luego de la llegada de los españoles, cómo se fue formando nuestras ciudades, cómo se fueron formando esas primeras ciudades de Venezuela y qué características nos deja en la arquitectura. Claro que sí, por eso vamos a hacer el pase de lista. Nos vamos a pasear por 3 tipos de arquitectura: la religiosa, la civil y la militar. Tenemos tres que vamos a estudiar de cerca, por eso vamos a ver un poco acerca de la militar. A mencionar cada una de ellas. La militar tiene algo muy interesante que forma parte de nuestra historia y que hoy lo podemos ver, por ejemplo, en el castillo de Araya, que es muy conocido este lugar. Además que son lugares fortines históricos de nuestro país. La arquitectura militar se caracteriza pues precisamente por tener este acabado que es muy característico de la época de independencia de nuestro país, donde se refugiaron esos héroes de la independencia en estos castillos. Así es, son especies de castillos que servían, ¿verdad?, para la protección, pero también para el reposo, como decías tú, de estas personas que tenían gran libertad para hacerlo, para guardarse, para cubrirse allí. Lo que me llama la atención de este tipo de arquitectura es que es bastante amplia, es bien fortificada, es un muro para proteger. Así tenía su intención, exactamente. Tiene propósito. Claro que sí. El fortín también de Puerto Cabello, que es uno de los más conocidos y que hoy se mantiene. También en Isla de Margarita hay un espacio similar y que nos recuerda a ese momento de la historia de Venezuela. Pero hay otra arquitectura muy característica, que es la religiosa. Hablar un poco de la religiosa, bueno, la religión católica, que ha sido la cual hemos heredado de alguna manera de los españoles, cómo era esa característica de la arquitectura religiosa, que de hecho, bueno, la podemos ver, es muy común reconocer la arquitectura religiosa porque se caracteriza por ser sobria y sencilla, pero tiene unas características de tener unas columnas toscanas y fachadas sencillas. En pocos casos tenía una fachada decorativa, pero sí podemos observar cómo era entonces y cómo se mantiene esa arquitectura religiosa. Adopta un estilo del barroco español. Es la influencia principal que tenemos en las técnicas y materiales locales. Ellos en sus inicios se realizaron con bahareque, también con madera, con teja, pero hoy podemos ver el diseño y el espacio que tiene esta arquitectura muy particular. Mira, tú mientras hablabas yo me deleitaba porque de hecho esa esencia en muchas de estas estructuras sigue estando, y qué bueno es que detrás de ello, pues como te decía, hay intención y propósito. Lo que me llama la atención es que muchas de estas edificaciones, de estas estructuras, se realizaron con lo que se tenía a la mano. Exacto, con el bareque, con esto que mencionábamos también, con la madera, con la teja, pero bueno, por supuesto. Que son edificaciones muy bien hechas. Sí, que son edificaciones muy bien hechas y que se mantienen algunas y que por supuesto a lo largo de la historia se han tenido que renovar para mantener la arquitectura y la estructura. Pero sigue manteniendo su esencia. Otra de las cosas que me llamaba la atención mientras estudiábamos y hoy conversamos es acerca de esa arquitectura civil, lo que hoy nosotros podemos ver en las calles, en las plazas, y que nosotros tenemos aún contacto. Como dices tú, Ros, estas siguen manteniendo
preservando su esencia. Sin embargo, Su espacio, la distribución del espacio que me parece muy característico porque tiene un patio central. Eso es algo muy típico que lo vemos a veces en las películas venezolanas de historia. Vemos en esos espacios cómo está el patio central, que era muy típico de la época, cómo era la organización, en las construcciones reflejaban así cómo era ese momento de la historia. Claro que sí, tiene corredores espaciosos, fachadas lisas, techos de teja, entrada, patio central, amplios corredores y habitaciones a su alrededor, de estilo con gran funciones. Son sobrias, pero con influencias españolas adaptadas a la realidad colonial. Qué bonito, me encanta lo de los patios centrales. Esto lo vemos mucho en los museos, que es muy característico ver que, digamos, está como en el centro de la casa. Vemos el patio central y alrededor todas las habitaciones, como más o menos esas casas coloniales que hoy día son museos y que están muy cerca en el centro de Caracas, por cierto. Mira, nosotros somos bienaventurados, somos bendecidos por tener estos espacios cerca de nosotros porque podemos visitarlos. De hecho, antes de llegar a nuestro canal podemos visualizarlos. Sí. Y me llama la atención el hecho, como te comentaba, de que estas personas trabajaron con lo que tenían a la mano. Sin embargo, no fue un trabajo a medias, fue un trabajo completo que hoy por hoy se preserva, se mantiene y nosotros podemos disfrutarlo. Y en los centros de cada país de Venezuela, en los centros de las ciudades principales de Venezuela, es muy característico ver aún esta arquitectura colonial. Así que bueno, nos queda mucho trabajo por hacer, por investigar y compartirlos con ustedes. Vamos entonces a recordar las redes sociales para que podamos interactuar y conocer a ustedes si reconocen algunas de estas lugares, de esta característica que estamos mencionando en la arquitectura Claro que colonial. sí, claro que ¿Cuál sí. es su favorito? Una casa, un museo que ustedes recuerden en casa y que compartan con nosotros para decir, bueno, mira, este lugar para mí tiene algo que me llama la atención y que nosotros se los estamos comentando hoy. Y que si usted tiene acerca de esto conocimiento, compártalo con nosotros, porque nosotros, al igual que ustedes, somos sus guías, pero estamos aprendiendo también y enriqueciéndonos de lo que mantiene y preserva nuestra esencia. Ros, nos vamos a una pequeña promo. Así, vamos a la pausa y al regreso más de esta arquitectura colonial tan interesante en nuestra historia. En ¿Qué hay pa' hoy? Hablando del arte colonial, qué interesante porque es mucho el material que podemos compartir con ustedes, pero vamos a centrarnos en este momento en dos espacios, en dos lugares turísticos, que hoy son turísticos en nuestro país. Uno es la Vela de Coro y el otro ubicado aquí en Caracas. Vamos a hablar un poco de la Vela de Coro. Hablemos acerca de la Vela de Coro ubicada en el estado Falcón. Hoy un sitio turístico. Además, no solamente podemos hablar acerca de él, sino que tenemos que resaltar el hecho de que es un patrimonio para la humanidad reconocido por la UNESCO en 1993. Su importancia radica en ser el único ejemplo subsistente de función lograda entre las técnicas de construcción indígenas, utilizando el adobe y el bajareque con estilos españoles y holandeses. Es reconocido, como te comentaba, como un patrimonio que hasta ahora se mantiene. Mira, pero qué interesante ese dato, es decir, que lo que reconoce la UNESCO en este caso, o no sé si es la organización que lo está reconociendo, pero es la combinación que tiene de culturas. Es más o menos así la interpretación. Es, las culturas, y que podemos ver la parte indígena, como comentabas tú, que es una de las cosas. Esa fusión, creo que sería fusión. No sé si sería el término correcto, pero la fusión de nuestra cultura indígena con la europea es lo que se puede reconocer de la belleza que está en la Vela de Coro. Además que, bueno, el estado Falcón, que tiene unas bellezas no solo en la arquitectura, sino las playas tan hermosas que tenemos en el estado Falcón. ¿Por qué no pasar por ahí como esa visita obligatoria cuando vayamos a Falcón, en la Vela de Coro? ¿Pero tú has pasado por allí? Cansada de haber disfrutado de la belleza de las playas. Bueno, me falta todavía conocer un poco más, por cierto. Me gustaría conocer más Morrocoy en el estado Falcón. Pero bueno, la Vela de Coro, la importancia arquitectónica y la belleza que hoy se mantiene reconocida internacionalmente. Pero hay una festividad que se lleva en este lugar. Yo te iba a recordar ello, y es que acá se celebra o se lleva a cabo los locos de Coro. Los locos de la vela. Los locos de la Vela de Coro. Oye,
Esto me llama la atención porque algo de locura debe tener detrás. Lo cierto es algo que si usted sabe de qué se trata esta festividad que se lleva a cabo en el Estado Falcón, usted debe comentarlo a través de las redes sociales, porque esto es un programa interactivo. Nosotros estamos enseñándoles, pero nosotros también queremos saber si hay alguna persona por acá que haya compartido en esta festividad y que nos pueda decir qué tan buena es. Así es, se celebra el 28 de diciembre, el Día de los Inocentes, por cierto, si no mal recuerdo, esta festividad de los locos de la vela. Así que una de las características que tiene este lugar, bueno, quedamos pendientes para conocer en sí cuál es la historia de esos locos de la vela. Pero hay otro lugar que está aquí en Caracas, que es la Quinta de Anauco, conocida popularmente como la Quinta Anauco. Y este lugar es la sede del Museo de Arte Colonial en nuestro país. ¿Y por qué la característica? ¿Por qué la historia? Resaltar de la Quinta de Anauco, que está en pleno corazón de nuestra ciudad Caracas. La Quinta de Anauco se considera como una joya arquitectónica colonial que hoy, bueno, funciona, como lo decía, como parte de este museo. La Quinta de Anauco es una historia de casa, de campo, esta típica casa de campo, típica casa colonial que tiene, como lo decíamos, estas características de tener su patio central y cómo está dividido todo a su alrededor, y que hoy sirve para visita de muchos. Es la sede del Museo de Arte Colonial, donde en este lugar, importante decirlo, que se exhibe una de las colecciones de arte decorativo hispánico más importantes de Venezuela. Fue construida entre 1796 y 1797 por Juan Javier Mijares de Solórzano, y además un dato muy particular, que fue la última casa donde habitó en Caracas el libertador Simón Bolívar. Qué importante resaltar ello, y sobre todo el hecho de que nosotros hoy tenemos la oportunidad de visitarlo, y que está lleno no solamente de arte, sino que de cultura, en la que nosotros podemos aprender de nuestra historia, y que podemos ver en este lugar, en la Quinta Anauco. Bueno, parte de cómo era la indumentaria, la decorativa interna de los hogares de esa época. Podemos ver los utensilios, los muebles que se utilizaban en ese momento de la historia, y podemos recordar cómo era la vida entonces, cómo era esa arquitectura, pero también la decoración de las casas. Y qué secretos están detrás de estas casas. Es impresionante el hecho de que después de tanto tiempo aún nosotros podamos visitarlas y ver lo emblemático de lo que es la cultura, del arte, la arquitectura. El vestuario también. Aquí no se menciona mucho el vestuario, porque tenemos otros espacios donde sí podemos ver el vestuario de 1700, pero bueno, tenemos parte de cómo era la vida en aquel entonces, que hoy se refleja en este museo, en la Quinta Anauco, ubicado en San Bernardino, acá en Caracas. Sería muy bueno que, si por acá hay algunas personas que se encargan de estudiar lo que es la arquitectura, usted se pueda dar un paseíto por acá y estudiar las estructuras en base a qué ha sido construido, lo que se utilizó, los materiales que se utilizó, los recursos que se utilizaron, y que hasta hoy se ha mantenido, se ha preservado. Y muy típico también que la gente que hace esta área, quienes se dedican a la indumentaria, quienes se dedican a la dirección de arte en el mundo fílmico, ellos también suelen mucho visitar estos espacios para conocer con exactitud cómo debe ser el vestuario, cómo deberían ser estos lugares para recrearlos en las películas. Así es, y que sobre todo hoy nosotros también tenemos la oportunidad de visitarlos, de mantenerlos, de estudiarlos y de seguirlos pregonando, para que esta nueva generación que hoy está conectada a través de nuestras pantallas puedan acercarse, porque para mí es un asombro poder visitar estos lugares y ver todo lo que hay detrás de la historia. Es como si estuviésemos viviéndolo una película, como si estuviésemos en esas películas de siglos pasados. Vamos a disfrutar de estos lugares que tenemos en la ciudad de Caracas. Ustedes recuerdan las redes sociales, cuáles son, que tú eres experto en recordarnos las redes. Claro que sí, deben seguirnos a través de ¿Qué hay para hoy? Y usted nos va a comentar si ha tenido la oportunidad de visitar alguno de estos lugares. Tanto la Vela de Coro como la Quinta Anauco. Mira, tenemos un trabajo, y es que debemos visitar estos lugares para seguir aprendiendo y poder, pues, compartir la información con propiedad de experiencia. Así que usted no se puede ir de las pantallas, porque seguimos aprendiendo aquí en ¿Qué hay para hoy? Nos vamos a una pequeña promo. Ya regresamos.
Y seguimos aquí en ¿Qué hay para hoy? Un programa lleno de mucho entretenimiento, pero sobre todo aprendizaje. Ros, paseándonos por algunos lugares coloniales de nuestro país, Venezuela. A mí me ha gustado todo lo que hemos hablado hasta ahora y yo sé que los que están en casa también han podido disfrutar, pero sobre todo aprender, recordar y motivarse a visitar estos lugares que hemos estado pues paseándonos, transcurriendo. Así es, la arquitectura especialmente, que es lo que estamos comentando y compartiendo el día de hoy, la arquitectura colonial, pero hablábamos de dos lugares, uno en Caracas, otro en el estado Falcón, pero tenemos un lugar, uno de los estados con unas playas divinas, que es el estado Sucre. Vamos a hablar de los lugares emblemáticos y la arquitectura que hoy se mantiene y que podemos ver en su casco histórico. Me llama la atención el hecho de que esta arquitectura no está solo en Caracas, sino que podemos encontrarla por supuesto, a lo largo de Venezuela. Estos estados que sirvieron de cuna de protección para muchos y que hoy por hoy detrás de ello hay historia y que podemos verlo aún en sus edificaciones. Es importante el hecho de resaltar que es un orgullo que no solamente llevamos los caraqueños, sino que cada rincón de Venezuela tiene su historia. Cada rincón, cada estado y cómo se fue conformando cada provincia, cada estado de nuestro país tiene su historia, parte de la independencia de Venezuela. Pero vamos a hablar entonces específicamente, bueno, de todo el estado Sucre, pero de Cumaná. Hablar de ese casco histórico, de cómo hoy se mantiene el casco histórico de la ciudad de Cumaná. Cumaná, decir que es una de las ciudades más antiguas del continente, una de las primeras ciudades de nuestro país fundada. De hecho, fue fundada en 1515. También conserva construcciones coloniales, como lo hemos compartido el resto de los lugares que hemos comentado hoy, que reflejan la vida urbana de la época, como iglesias, plazas y estructuras defensivas que forman parte de este legado que sigue presente. La ciudad de Cumaná está ubicada en la entrada del Golfo de Cariaco, junto a la desembocadura del río Manzanares. Cumaná es la ciudad más antigua entonces, como lo decíamos, y fundada en 1515 específicamente, y uno de los espacios más característicos está el puerto de las Perlas, debido al asentamiento de españoles que se dedicaban a la extracción de perlas en la zona. Qué interesante esto, también me recuerda mucho a Araya, la sal que se extrae de Araya y bueno, todas las riquezas que tiene el estado Sucre. Pero hablando de la arquitectura, podemos decir y comentar de las ruinas del castillo de Santa María de la Cabeza. Este está ubicado en la calle Sucre, específicamente al lado de la iglesia de Santa Inés. Este castillo se presume fue construido en el siglo XVII y fue la segunda construcción militar de carácter defensivo con que contó esta provincia. En tiempos de la colonia sirvió de residencia de gobernadores, como muchos de los lugares que hemos comentado, que era refugio de nuestros héroes de independencia. Así es, y me llama la atención el hecho, y estoy estudiando y viendo el hecho de poder que hay bastantes castillos. Sí, sea, castillos. Nosotros estamos bien privilegiados. Castillos y fortines, como también se le llamaba a esta arquitectura que lo comentamos al inicio del programa. Pero hay otro lugar muy especial, que es la casa de un escritor venezolano. Así es, y que lo podemos encontrar bien cerquita de nosotros. Lo mejor de todo es que yo sé que ustedes lo han visitado. ¿Tú has tenido la oportunidad de visitar esta casa? La casa del poeta Andrés Eloy Blanco, no, pero me gustaría. Pero lo que me llama la atención del hecho es que nosotros podemos, como te decía, comentarlo. Por acá podemos ver que su construcción data de principios de 1800. Es la típica casa colonial cumanesa con corredores y gran patio central. Y que allí todavía pues se preserva lo que la familia Blanco pues trató de hacer en esta casa. Podemos ver fotos históricas de una vida publicada con producción bibliográfica y algunos manuscritos del poeta. Generalmente estos espacios de vida personal de los escritores, músicos, artistas, con el tiempo se convierten en museo para recordar parte de su vida, de su historia, de sus espacios, los espacios que él pudo vivir y que además son reflejo y parte de su obra. Así es, y el hecho de que, como te comentaba, nosotros podemos visitarlos y ver lo que hay detrás de esto. Una familia que construyó pues este lugar que hasta ahora se preserva, que hasta ahora podemos verlo y que
que, oye, no solamente es cualquier lugar, no es simplemente una fachada que tiene arquitectura, sino que podemos ver allí historia. Claro Historia que sí. que nos ha marcado a nosotros. Parte de esos personajes venezolanos, de parte de nuestros artistas venezolanos, nuestros escritores, especialmente en el arte de la poesía. Pero bueno, hemos recorrido el país hoy, el estado Sucre, la isla de Margarita, el estado Falcón, estos lugares que están, y por supuesto en la ciudad Caracas. Qué bonito el centro de Caracas. Les invitamos a que pasen a estos lugares y conocer, y ahora sí podemos reconocerlos. Así no, y que también el hecho de que si usted ha pasado y tal vez ignora un poco acerca de lo que es la historia, hoy le estamos dando luces realmente para que usted pueda motivarse, pueda visitarlos, pueda aprender y pueda compartirlo con nosotros. Mira, ¿sabes que eso me recuerda a este llamado sentido de pertenencia? ¿Qué es el sentido de pertenencia? ¿Por qué nos hablan del sentido de pertenencia? Porque es cierto, a veces vamos a los lugares, mira, voy al centro de Caracas, pero no me detengo a pensar, bueno, ¿y este espacio qué significado tiene, qué importancia tiene para mí, para mi historia? Por supuesto que en la modernidad esas cosas como que se nos pasan, pero esto despierta a nosotros el sentido de pertenencia del lugar en donde estamos. Así es, y que debemos ser pues un poco agradecidos con el hecho de que ahora podemos visitarlos. Por eso queremos recordarles nuestras redes sociales, Ros, para que las personas, si ya lo han visitado, a mí me interesa mucho que usted interactúe con nosotros y nos haga saber que lo que estamos hablando a usted le interesa. ¿Por qué? Porque usted lo va a ir a visitar, y si ya lo visitó, usted va a sacar ese recuerdo y nos lo va a enviar a través de los comentarios en nuestra red social que hay para hoy, porque estos son planes a través de esta agenda cultural en la que podemos seguir aprendiendo. Bueno, Llegamos este al final. fin de semana ya sabe lo que van a hacer, visitar esos lugares que están muy cerca de sus casas. Ya tenemos que despedirnos. Tristemente, Será hasta la próxima oportunidad. Para mí un gusto acompañarles y bueno, Un placer. seguimos compartiendo más de nuestra historia y de nuestra agenda cultural aquí en ¿Qué hay para hoy? En que hay para hoy.